Buenas. Buenas. ¿Te has planteado alguna vez qué pasa si tomas una decisión? Seguro que sí. ¿Te has planteado también qué dejaría de pasar si no tomaras esa decisión? Bueno, pues parece un galimatías, pero no lo es. Veníamos andando, dando un paseo y veníamos hablando de eso, ¿no? Claro, normalmente las personas, pues, cuando se plantean tomar una decisión, lo que miran es pues, los pros y contras de tomar la decisión. Lo que no calculan es qué pasa si no hago nada. Si no me planteo qué pasa si no tomo la decisión. Pues que seguirás donde estabas, seguirás quejándote de lo mismo y en el mismo sitio, en el mismo camino. Pero si tomas la decisión y te planteas qué me pierdo si no la tomo, entonces verás cosas diferentes. Eso es, simplemente estábamos hablando de, cómo ha cambiado nuestra vida. Ahora mismo son la 1:30 de la tarde. Hemos salido a hacer nuestras gestiones, llevamos nuestra tablet nuestro negocio en la tablet y veníamos pensando eso. Cuando teníamos todo más o menos arreglado, teníamos trabajo, teníamos empleo, yo de hecho tenía mi propia empresa y podíamos habernos quedado ahí, pero decidimos pasar esa incertidumbre y cambiar nuestra vida. Saltarnos la tendencia natural a quedarte en tu zona de confort y asumir la incertidumbre y tomar la decisión. Así que nada, que entiendas que tu cerebro está preparado para ver amenazas y para quedarte en esa zona, y que a veces el no actuar precisamente es una amenaza. Así que nada, si tú también quieres vivir de internet, si quieres tener esta libertad de hoy martes a la 1:30 salir a hacer tu vida, pues nada, pincha en el enlace que te dejamos arriba y recibe toda la información. Chao.